Muy buenos días, les habla George Matías Heredia, maestrante de la Maestría en Educación STEM del Instituto EHB. En esta ocasión estaré haciendo un análisis comparativo de la educación STEM y la educación tradicional. Entonces, primeramente partimos de establecer el contexto histórico y la definición de ambos modelos. Vemos que la educación STEM es un enfoque educativo que busca integrar las áreas de ciencia, tecnología, matemática y ingeniería para fomentar la creatividad y la colaboración. Esto surge como una necesidad de la era digital y surge a partir del siglo XXI. Por otro lado, tenemos la educación tradicional, que es del siglo pasado, que establece un modelo jerárquico donde la fuente principal del conocimiento es el docente. Y su característica principal es que el docente es el que controla y transmite el conocimiento. Entonces, hacemos una comparación metodológica entre la educación STEM y la educación tradicional, tomando los criterios de la metodología, rol del estudiante, rol del docente, la evaluación, las competencias y la conexión con la realidad. Tenemos que, en cuanto al criterio de metodología, la educación STEM, su aprendizaje se basa en proyectos, en resolución de problemas, en trabajos colaborativos. Esto quiere decir que la educación STEM se basa más en habilidades blandas. Mientras que en la educación tradicional simplemente se limita a clases magistrales, donde el maestro vendría siendo el orador principal, que es el que transmite los contenidos al estudiante. Tenemos que También se usa la metodología de ejercicios repetitivos, es decir, ponerle ejercicios al estudiante para que repita y eso trabajarle la memoria. Entonces, usando el criterio del rol del estudiante, en el rol del estudiante tenemos que la educación STEM. El estudiante es el protagonista activo, es decir, que crea su propio conocimiento, investiga, experimenta y aplica dicho conocimiento en la resolución de problemas. Mientras que la educación tradicional, el estudiante es un receptor pasivo, que solamente escucha y reproduce la información que le transmite el profesor. En el rol del docente tenemos que la educación STEM, el docente simplemente es el facilitador y guía, diseña experiencia de aprendizaje dinámica, es decir, simplemente le traza el camino para que el estudiante pueda adquirir los conocimientos y también pueda crear sus propios conocimientos y sus propias experiencias de aprendizaje. Mientras que en la educación tradicional, el profesor es el que tiene el conocimiento y es la fuente principal, es quien lo controla, es decir, que es el marco del conocimiento que va a tener como referente el estudiante. La evaluación, la evaluación de la educación se basa en el desempeño, proyectos que haga, los problemas que solucione, los prototipos y las presentaciones que cree. Mientras que en la educación tradicional simplemente son pruebas estandarizadas y exámenes escritos, donde el estudiante demuestra su capacidad para memorizar y repetir. En la educación en las competencias se basa en la creatividad, pensamiento crítico, colaboración, alfabetización digital. Mientras que la educación tradicional simplemente conocimiento teórico, disciplina y memoria, que luego el estudiante, dependiendo de la situación, es que pone en práctica. Diferente a la educación STEM, que el conocimiento se pone en práctica a la par con lo conceptual. Entonces, en la conexión con la realidad, la educación STEM es alta porque, como explicamos anteriormente, las competencias se adapta a la realidad debido a que los contenidos que ellos trabajan lo van aplicando directamente a los problemas que tienen.
y lo resuelven mediante proyectos o prototipos. En la educación tradicional es baja o indirecta, ya que los contenidos son abstractos y no pertenecen a un contexto específico, ya que son simplemente conceptos. Entonces, el rol del estudiante y los docentes en ambos modelos. En la educación STEM podemos resumir que el estudiante es activo, experimenta, colabora en contextos auténticos y reales, como explicamos anteriormente, mientras que la educación tradicional simplemente se limita a reproducir información y memorizar información sin tener idea en qué contexto o para qué puede utilizar esos contenidos. El rol del docente en la educación STEM es facilitador, guía y motivador, es decir, es quien da la motivación al estudiante. En la educación tradicional simplemente es el que establece la pauta de seguimiento a los conocimientos que él tiene. Es decir, que solamente el conocimiento está limitado porque no se crea. Simplemente lo que el maestro tiene, eso es lo que se va a dar y punto. Impacto en el aprendizaje. Estos roles determinan cómo se construye el aprendizaje y qué competencia desarrolla. Muchas gracias.